Ok, continuamos con el siguiente tema, en el cual abarcamos dos temas, que es el 6.4, distribuciones muestrales y estimadores, y el teorema del límite central. Algunas definiciones rápidas para empezar a hacer el ejercicio y el ejemplo. Bueno, en realidad son dos ejercicios. Dice la distribución muestral de un estadístico como media o una proporción muestral es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Definiciones. Estimadores sesgados. Las siguientes estadísticas son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional. Media, rango, desviación estándar denotada por S. Nota importante, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras muy grandes, de manera que la desviación estándar a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando S sea un estimador sesgado de la desviación estándar. Y dice más definiciones. Teoremas del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal uniforme aumentando el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será la media, pero la desviación estándar de las medias muestrales será, aquí lo vemos con esta fórmula, desviación estándar de las medias muestrales es igual a desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. Más adelante lo vamos a entender un poquito más con el ejercicio, el cual ya lo tengo solucionado. El objetivo es llegar a esta tabla de distribución, donde vamos a poder observar diferentes datos. Y aquí dice ejemplo 1, demostración del teorema del límite central con una distribución triangular con 10.000 datos, ver el Minitab. En este caso vamos a ver cómo obtuvimos esta gráfica de aquí, este histograma, estas estadísticas y las conclusiones aquí las tenemos también. Para llegar a este resultado, a esta comprobación del teorema del límite central, vamos a ir a Minitab. Donde empezaremos con el paso número 1, que es, vamos a nombrar aquí esta columna 1, triangular. Columna 2 vamos a nombrarle n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Okay. General de muestras, sería el número de muestras este que tenemos aquí. Vamos a hacerlo con muestras de 2, 4, 10 y 20. Para obtener valores aleatorios triangulares, digamos,
Nos vamos a ir a la opción de calcular, a la opción de Random Data y hasta abajo donde dice triangular. Vamos a poner aquí que queremos generar datos aleatorios 10.000 datos aleatorios. Los queremos colocar en la columna 1 triangular. Del 0 al... Empezaremos del número 0 con una moda de 1 y total de 6 números. Y le damos OK. Y ya tenemos aquí generados nuestros 10.000 datos. Aquí vamos hasta el final de los datos con Control N en el teclado y Control Home para irnos hacia el inicio. Aquí vamos a generar muestras de 2, muestras de 4, muestras de 10 y muestras de 20 con la desviación estándar. Entonces para hacer eso nos vamos a ir a calcular en Make Panther Data y una serie simple de números. Vamos a seleccionar aquí columna 2. Queremos del 1 y sería nuestra muestra de 5000. Y queremos que sea de 2 en 2. Entonces le damos OK. Y aquí obtuvimos ya para n igual a 2 una muestra de 5000, una serie de 5000 números. Vamos a ir a la parte final, corroborar. Aquí tenemos 5000 y sucesivamente para los demás números igual. Damos control E para usar la última opción. Nada más vamos a cambiar esta por n igual a 4 y aquí por 2500 y queremos que sea de 4 nuestra serie. OK, control E. Ahora seleccionamos n igual a 10. Aquí vamos a seleccionar 1000 y aquí vamos a seleccionar, queremos que vaya de 10 en 10. Aquí vamos a probar, son 10, aquí son 4 y aquí son 2. Para esta que es n igual a 20, damos control E, seleccionamos n igual a 20. Aquí queremos que sea 500 y que vayan n igual a 20. Corroboramos al final de nuestra tabla que hayamos colocado bien todos los números con control N. Y aquí tenemos todos los números están acomodados bien. Entonces vamos al inicio. Y el siguiente paso es calcular las medias de las muestras. Para eso nos vamos a ir a la opción de Basic Stat y vamos a ir a Store Discrete Statistics. Vamos a seleccionar triangular en la variable y en la variable opcional vamos a seleccionar n igual a 2 y en Statistics vamos a ocupar nada más la opción de media. OK, y damos OK. Y sucesivamente para las demás también vamos a hacerlo. Control E. Ahora seleccionamos n igual a 4. Ahora seleccionamos n igual a 10. Damos OK. Seleccionamos n igual a 20. Y le damos OK. Y una vez teniendo las medias de las muestras, vamos a
sacar las medias de las muestras y la desviación estándar, y eso se hace de la siguiente manera. Vamos a ir a Stat, a Basic Statics y a Display Discrete Statics. Vamos a seleccionar triangular, vamos a seleccionar media 1, media 2, media 3 y media 4. Y aquí vamos a seleccionar que nada más queremos, quitamos estos recuadros porque no vamos a ocupar esa información y dejamos nada más la media y la desviación estándar. Y le damos OK. Y aquí podemos observar que ya tenemos las medias de nuestras muestras. La de la triangular de la original es 2.3175 y las medias de las demás columnas, si nos podemos apreciar aquí, son iguales, pero lo que sí varía son las desviaciones estándar. Entonces, para verlo gráficamente, nos vamos a ir a la opción de graficar, histograma, con ajuste, y igual seleccionamos media 1, triangular, media 1, media 2, media 3, 4. En la opción de Multiple Graphs seleccionamos encimar una sobre otra, le damos OK y le damos OK. Y así es como obtenemos el histograma, donde nos dice que de una muestra de 10.000 datos se obtuvieron 10.000 medias, de la cual la media es 2.317. De 5.000 muestras se obtuvieron las desviaciones estándar de esas 5.000 muestras, y aquí vemos como la media se mantiene igual, no importa el número de muestras o el número de n. La media siempre va a ser la misma. Lo que sí varía en este caso sería la desviación estándar. Como nos tenemos en nuestro archivo aquí, concluimos que todas las medias son iguales, independientemente del tamaño de las muestras, y la media muestral será igual a la media poblacional. También tenemos que si el tamaño de las muestras aumenta, la desviación estándar de las medias va a disminuir, como aquí podemos observar cómo va disminuyendo el tamaño de aumenta el tamaño de las muestras y disminuye el valor de la desviación estándar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Bustillos, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Curso la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial. A continuación presento la resolución de ejercicios de la unidad 3 respecto a la materia estadística diferencial. Y empecemos. Para comenzar, veremos el tema 5.2, variables aleatorias. Y empezaremos con conceptos y definiciones importantes para poder entender más adelante la resolución de los ejercicios. Tenemos variable aleatoria. Es aquella casi siempre está representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Y la distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Y a continuación las definiciones de variable discreta, aleatoria discreta y aleatoria continua.
La variable aleatoria discreta es la que tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. La variable aleatoria continua es aquella que tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones a una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Pasamos al concepto de requisitos de una distribución, los requisitos que debe tener una distribución de probabilidad, y nos dice que es la sumatoria de probabilidad de x igual a 1, donde x asume los valores posibles, o sea, la suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.99 o 1.001 son aceptables porque el resultado de errores por el resultado de errores de redondeo. También tenemos que 0 es menor o igual que la probabilidad puede ser menor o igual que 0, o 1 es mayor o igual que la probabilidad. Más adelante veremos ejemplos para poder entender esta nomenclatura. Para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1, que prácticamente es lo que tenemos aquí. La probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. Pueden ser valores menores que 1 y mayores que 0. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si un supuesto dado, la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto. Esto quiere decir que concluimos que es extremadamente pequeño y que no es probable que, por ejemplo, que lanzar una moneda 992 veces salga cara. Entonces, ese es un evento inusual de la estadística inferencial. Y pasamos al siguiente tema de definiciones. Dice el uso de probabilidades para determinar resultados inusuales. 1. Número inusualmente alto de éxitos, y 2. Número inusualmente bajo de éxitos, donde el número inusual alto de éxitos, x éxitos en n ensayos, es un número inusual alto de éxitos si la probabilidad de x o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de x o más menor o igual que 0.5. ¿Por qué tenemos el valor de 0.5 aquí? Porque como hemos venido manejando el valor de significancia con el nivel de confianza del 95%, 0.5 sería el restante a 1. Entonces, por eso tenemos aquí 0.5 por el nivel de significancia que estamos manejando. Número inusual bajo de éxitos, donde x éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de x o menos éxitos es probable, con una probabilidad de 0.5 o menor. Este criterio puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de x o menos es menor o igual que 0.5, o 0.5 es mayor o igual que la probabilidad de x. Y ya por último, las definiciones para entrar al primer ejercicio. Definiciones: la media es de una variable aleatoria discreta, es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa medida como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria x por p por el valor de x.
Pasamos al primer explicación del ejemplo. Dice ejemplo, identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utiliza las probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta que la probabilidad de vaina verde es del 0.75. Aquí, para entender un poco el ejemplo, voy a explicar. Por ejemplo, aquí donde dice tomando en cuenta la probabilidad de que la vaina sea verde, este valor se determina en dispositivos anteriores de la presentación que está en la plataforma, donde esto se refiere a un 3 de 4, o sea que 3 vainas verdes de un estudio de 4, 3 vainas verdes van a ser de color verde, o sea un 75%. Entonces por eso ya sabemos, por ende, por el resultado que tuvimos en la tabla anterior, que este es el resultado de la probabilidad de obtener una vaina verde en un estudio de 4 tomas. En este caso lo vamos a hacer de 5 y vamos a ver los valores. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes, donde aquí se formula lo siguiente. Aquí para hacer esta resolución vamos a usar el software Minitab, donde vamos a obtener esta tabla, la cual se obtiene de la siguiente manera. Estamos en el software Minitab, donde ya tengo cargados en la columna C1 X, el número de datos X, donde tomamos en cuenta el valor 0, ya que es probable que haya 0 vainas verdes, así como del 0 al 5 la probabilidad de que haya vainas verdes. Para hacer el cálculo nos vamos a ir a Calc y nos vamos a ir a Probability Distribution y nos vamos a ir a la opción binomial, donde previamente aquí debe estar en blanco y este usualmente va a aparecer en cumulativo probable. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar probabilidad nada más, y aquí vamos a seleccionar el número de ensayos que vamos a hacer. En este caso van a ser 5 y la probabilidad es de 0.75, como lo hemos mencionado. Y aquí vamos a seleccionar la columna. En este caso vamos a seleccionar la columna X, que es la que tiene los datos cargados, y damos OK. Así obtenemos la tabla que tenemos acá en la presentación, la cual vamos a ocupar para hacer la solución del problema. Y tenemos aquí ya la solución del problema. Probabilidad de 1 o menos igual a la probabilidad de 1 o 0, que sería la probabilidad de 1. En este caso la tenemos aquí, la probabilidad de que salga una vaina verde es de 0.1464648. Haciendo el redondeo nos queda 0.015, y la probabilidad de 0 es de 0.000977, que redondeando las milésimas nos quedaría 0.001, y haciendo la suma de 1, de la probabilidad de 1 más 0, nos daría 0.16. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que el valor de 0.5, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo, ya que la probabilidad es muy poca, de 0.016, de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Aquí mismo nos dice 1 o menos, entonces por eso seleccionamos 1 o 0, que es lo menos que podemos obtener. Pasamos a resolver el ejercicio. Ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades.
Dice, utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de 0.75. Y vamos a resolver estas dos preguntas. Para eso vamos a ir igual al software Minitab para obtener esta tabla que tenemos aquí. Aquí previamente ya tengo cargados los datos en el Worksheet 2, que igual tomamos en cuenta el 0 hasta el número 8. Y nos vamos a ir a Calc, a Probability Distribution, y vamos a ir a Binomial. Aquí vamos a cambiar los datos. Aquí van a ser 8 ensayos con la misma probabilidad, y en la columna X vamos a seleccionar este de aquí y le damos OK. En este caso aquí ya obtuvimos nuestra tabla de probabilidades para obtener una vaina verde en n igual a 8 con una probabilidad de 0.75. Vamos a la presentación y la respuesta al inciso A, que es calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, sería, aquí en la tabla nos dice que es de 0.23071. hacemos el redondeo y nos queda o convertimos a porcentaje, perdón, y la probabilidad de obtener 3 vainas verdes es de 2.3%. El inciso B nos dice que la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes, entonces tenemos que tomar en cuenta el valor 3 y el valor 0. En este caso vamos a hacer este 3 y tomar en cuenta los valores del 2, el 1 y el 0. Vamos a hacer la sumatoria, vamos a hacer redondeo también y obtenemos un valor de 0.027297 o 2.72%. Aquí pues hacemos la sumatoria de la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, que son los que tenemos aquí. Y nuestra conclusión en el inciso A es que la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes verdes es igual a 2.3, por lo que es inusualmente bajo en comparación con 0.5 del nivel de significancia. Y B, nuestra conclusión es que he puesto la probabilidad de 0.027, que es menor que 0.05, concluimos que el resultado de obtener 3 plantas verdes con vainas es inusualmente bajo, o hay muy poca probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Continuamos con el siguiente tema. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución normal. Los requisitos son que se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es P, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es P. 2. N por P sería menor o igual que 5 y NQ sería mayor o igual que 5. Los parámetros para la aproximación de la distribución de probabilidad de la variable X pueden aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media sería igual a n por p y la desviación estándar poblacional sería la raíz cuadrada de n por p por q, que es la probabilidad de fracaso. Para entender un poquito las definiciones, vamos a empezar con un ejemplo y después un ejercicio. El ejemplo es sobre la encuesta por correo. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta la cual incluía de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco de al menos 1.150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 150 respuestas con direcciones de correo electrónico.
Para hacer ese cálculo vamos a utilizar el software Minitab con la probabilidad binomial. Y nos vamos a la barra de herramientas, a la opción de graficar, por probabilidad de distribución, ver probabilidad, le damos OK y seleccionamos en binomial. En este caso el número de eventos n sería igual a 40.000 y la probabilidad de éxito histórico sería del 0.03%. Y para examinar la cola sería hacia el lado derecho, ya que ocupamos saber el valor de 150 o más. 150. Y le damos OK. Aquí ya tenemos nuestra campana de Gauss, donde vamos a comparar con la probabilidad normal de una distribución de aproximación binomial, la cual vamos a obtener de la siguiente manera. Aquí el punto número 1 dice calcular la probabilidad binomial, y eso se calcula de la siguiente manera. Con la ayuda de nuestra calculadora vamos a multiplicar el número de eventos, que es 40.000, por la cual nos va a pedir en el software Minitab cuando vamos a calcular. Nos vamos a la barra de herramientas, seleccionamos probabilidad de la distribución, ver probabilidad y vamos a la opción de normal, y nuestra media sería 1200 y nuestra desviación estándar se calcula de la siguiente forma. Sería la raíz cuadrada de n, que es 40.000, por la probabilidad de éxito, que es 0.03, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que es 0.97, y nos da un valor de 34.11. Lo podemos redondear a 34.12 y eso es lo que vamos a poner aquí. Y vamos a seleccionar con sentido de cola izquierda para un valor de 1150. Y aquí ya tuvimos nuestra gráfica de campana de Gauss, la cual vamos a comparar acá en el documento. Podemos observar aquí en los círculos rojos la diferencia es muy poca de la probabilidad binomial a la aproximación binomial, con un valor de 0.93 y 0.92. A continuación vamos a ver un ejercicio parecido al de arriba, nada más que con diferentes datos, el cual dice: el 6% de las personas comunes tienen sangre del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital de Prudence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre para al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea al menos 10? Vamos a ir a Minitab también para la solución. En este caso que ya lo tengo solucionado, voy a explicar cómo obtuve el resultado. Vamos a abrir nuestro software Minitab. Vamos a ir a la opción de graficar, probabilidad de distribución, ver probabilidad, seleccionamos binomial.
El número de eventos en este caso es 200 y la probabilidad es de 0.06. De nuestro dato histórico seleccionamos cola derecha, ya que ocupamos a ver por un valor de x nos menciona 10, al menos 10. Queremos saber si 10, la probabilidad de 10 o más. Entonces, damos OK y así obtenemos nuestra gráfica de distribución binomial. Para obtener la gráfica de probabilidad normal como una distribución de aproximación binomial, necesitamos calcular la probabilidad binomial. Para eso vamos a ver la fórmula para calcular la media. Entonces nos vamos a Minitab, seleccionamos igual probabilidad de distribución, ver probabilidad, y aquí seleccionamos la opción de normal. Nos va a solicitar la media se calcula de la siguiente forma: es el número de datos por la probabilidad de éxito histórico. Entonces sería por 0.06. Nos da un total de 12. Colocamos el número 12 aquí. Y para la desviación estándar, vamos a calcular de la siguiente forma: sería la raíz cuadrada de n, que es 200, por la probabilidad de éxito, que es 0.06, por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos 0.6, que sería 0.96, y le damos igual a. Y nos da que es 3.40. Y seleccionamos datos para la cola izquierda con un valor de x de 10. Y así obtenemos nuestra distribución de la campana de Gauss, en la cual vamos a hacer la comparativa aquí en el documento. Donde la probabilidad binomial nos dio para un valor de 10 o más donadores de 0.76, y en la probabilidad como una distribución de una aproximación binomial nos dio un valor de 0.72, lo cual es muy parecido. Para el último tema, 6.7, prueba de la normalidad, vamos a ver algunas definiciones. Dice: una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una de puntos x y y donde cada valor x proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor es la puntuación z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable o suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. 1. Construya un histograma, rechace la normalidad del histograma si difiere mucho de la forma de la campana. 2. Valores atípicos. Identifique valores atípicos, rechace la normalidad de más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o un resultado de variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso solo un valor atípico podría tener un efecto importante para los resultados. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utiliza tecnología para generar una gráfica cuantilar. Utilice los criterios para determinar si la distribución es normal o no.
Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se deben ser más estrictos en el caso de muestras grandes. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Distribución normal o distribución de la población normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a la línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal, la distribución de la población no es normal si le aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta o los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de la línea recta. A continuación lo vamos a ver en unos ejemplos con la prueba de normalidad. El ejemplo 1 nos dice: realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, de los cuales representan 40 hombres que fueron sometidos a un examen de salud, donde se les midió estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Nos vamos al software Minitab, donde ya tenemos cargados los datos. Y para hacer la prueba de normalidad, nos vamos a ir a la barra de herramientas, a estadística básica y Normally Test. Vamos a seleccionar la columna 1 de edad con doble clic y vamos a dejar en Anderson Darling para hacer la prueba de normalidad. Recordemos que esta prueba utiliza un valor de 10% del nivel de confianza. Entonces, eso nos va a servir para determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, tenemos un valor de p-value de menor de 0.04 y también nos da la media, la desviación estándar y el número de datos. Las siglas AD significa que es una prueba de Anderson-Darling. En este caso tenemos un valor por debajo de 0.10, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que los datos son normales o son distribuidos de manera normal. Continuamos presionamos control E para irnos a la última acción y seleccionamos la columna 2 de estatura, le damos OK. En este caso podemos observar en la gráfica que casi todos los puntos están cerca de la línea recta y tenemos un valor de p-value de 0.66, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los valores no están distribuidos normalmente. Continuamos con pulsos de hombres, con los pulsos, y nos marca los valores de p-value que nos marca aquí que son menores a 0.5, lo que nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que tenemos valores por debajo del 0.10 o de 0.05. Como podemos observar, hay valores que no están cerca de la línea recta, están muy por fuera de la línea recta, como podríamos normarlos como datos atípicos. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que los datos no están distribuidos de una manera normal o son iguales. Seguimos con el último ejercicio, índice de masa corporal. Y tenemos un valor de p-value de 0.2. Observamos que todos los puntos están cercanos a la línea recta y no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Continuamos con el ejemplo 2 o ejercicio 2, donde prácticamente vamos a realizar las mismas operaciones, pero con 40 datos que fueron sometidos a exámenes de salud, en este caso a las mujeres. Vamos a Minitab, donde ya tenemos los datos cargados.
Y nos vamos a estadística básica, prueba de normalidad. Seleccionamos C1 y vamos a realizar una prueba de Anderson-Darling, la cual maneja un intervalo de confianza de 0.10 y le damos OK. En este caso nuestro valor de p-value es de 0.8. Observamos que la mayoría de los datos están cerca de la línea recta. No tenemos datos atípicos y no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Continuamos con la estatura de las mujeres. También observamos que tenemos la mayoría de los puntos cerca de la línea recta y un valor de p-value de 0.8. Continuamos con el pulso de las mujeres, donde nos marca datos atípicos, datos fuera de la línea recta, donde tenemos valor de p-value menores a 0.5, que nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que los datos no están distribuidos correctamente. Y por último, el índice de masa corporal de las mujeres. Aplicamos la prueba de normalidad y tenemos un valor de p-value de 0.261. Observamos que los puntos están la mayoría por la línea recta y no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que los datos están distribuidos correctamente. Con estos últimos ejercicios terminamos la actividad de la unidad 3. Gracias.